Ya, entonces lo que vamos a ver hoy es fórmula de variación de parámetros. Vamos a considerar la EDO y segunda más P por I' más Q por I igual, voy a llamarle F al lado derecho, ¿eh? ¿Ya? Entonces este tipo que está acá es nuevo, en vista de las clases anteriores, le vamos a llamar lado derecho, ¿ya? Porque está al lado derecho la igualdad, también se le llama fuente, por su interpretación física, o sea, claro, después las clases que siguen vamos a ver aplicaciones de EDO de segundo orden, ¿cierto? Este término que está aquí, está un poco lento esto, ¿eh? Este término que está aquí es segunda derivada, digamos que cuando se ve como cuando la variable independiente del tiempo, entonces uno entiende que esto básicamente representa una aceleración, entonces el lado derecho es como obviando esto, obviando esta parte de aquí, obviando la parte de primer orden y sin derivada, entonces uno ve esto como una estructura, como la segunda ley de Newton, ¿cierto? Aceleración, fuerza igual m por a. ¿Sí? Ya, esto para x en un cierto intervalo, ¿sí? Donde P y Q son funciones continuas, y F son funciones continuas, ¿ok? Son funciones continuas en el intervalo I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos para esta ecuación? Para esta ecuación tenemos, primera cosa, sí, digámosle esta ecuación, llamémosle no homogénea, digámoslo así. ¿Ok? Vamos a ponerle ese nombre. Es un nombre muy bonito, pero bueno. Tiene las siglas correspondientes, ¿sí? No homogénea. ¿Ya? Cuando F es 0, la ecuación es homogénea. ¿Ya? Ya, entonces, si NH, la EDO, se complementa con condiciones iniciales y en x0 igual i0 y prima en x0 igual i1 para cierto x0 en i, y donde esto y esto es dato, ¿sí? Entonces existe una única solución para el problema. ¿Ya? Entonces existe una única solución del problema de valor inicial. ¿Ok? Ya, creo haberlo enunciado al principio de este capítulo, pero lo recuerdo. ¿Ya? Entonces, para esta ecuación tenemos existencia y unicidad. ¿Ok? Para EDO, insisto, EDO más condición inicial. ¿Ok? Ok, ya tenemos más o menos estudiado el caso homogéneo, ¿cierto? Entonces, segundo, para el caso homogéneo, es decir, f es idénticamente 0, sabemos que, varias cosas, sabemos que el espacio de solución, digamos, el espacio vectorial de soluciones tiene dimensión 2, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que si se sabe, o se conoce en realidad mejor, si se conoce una solución, podemos obtenerlas todas, obtener un conjunto fundamental de soluciones.
es decir, todas. Estoy hablando del caso homogéneo, estoy hablando del caso en que la f vale 0, aquí. ¿Sí? Esto es fórmula de Abel, esto es lo que uno entiende como fórmula de Abel. Y lo que vimos ayer, ¿cierto? Tercer punto, es que si P y Q son constantes, conocemos el conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? De hecho, hasta ahora ese es el único caso en que sabemos todo. En este caso, en que P y Q son constantes. Esta P que está aquí. A ver, está pegado, está ahí. Esta que está ahí, la P que está aquí y la Q que está aquí. Cuando son constantes. Y F0. ¿Ya? Ese caso es totalmente resuelto. ¿Ya? Con el polinomio característico, ¿cierto? Y se discrimina entre los tipos de raíces que encuentra con el polinomio característico, ¿cierto? Y entonces podemos construir un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, por el punto 2.2 que está ahí, entonces, todas. Disculpen que tome tecito, ¿eh? Ya. Ahora, déjenme volver un poquito, para explicar, déjenme volver un poquito a la ecuación lineal de primer orden. ¿Ok? Entonces, recuerdo Edo lineal de primer orden. ¿Por qué voy a volver a esto? Porque, bueno, ya la sabemos resolver y hay mucha de la estructura de la solución que se repite aquí, ¿ya? Más complejo, porque tenemos dos derivadas ahora, ¿sí? Entonces, la EDO de primer orden era así, ¿cierto? Era I' más P por I igual Q. No, pongámosle F como lado derecho. ¿Sí? Tiene la misma estructura, tiene una estructura súper similar, pero nos remitimos a una ecuación de orden 1 nomás, en este caso, aquí. Solamente una derivada en el lado izquierdo. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, ustedes ya tuvieron control de esto, ya saben cómo se resuelve, entonces yo voy a anotar la solución. Entonces, la solución de esto, solución general, una solución general de esta ecuación tiene la forma I de x igual una c indeterminada, exponencial de menos integral de primitiva de p, más exponencial de menos primitiva de p, primitiva de f por exponencial de primitiva de p. Es una fórmula, ¿sí? Ok. Y entonces, en el fondo esto se divide en dos partes, ¿sí? Entonces, esta que está aquí, siempre es solución de la Edo homogénea asociada. Uy, qué talento esta cosa ahí. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Uno considera la Edo homogénea, borra la F. ¿Ok? Queda así. Y eso siempre, recuerden que la P es una P de X. Entonces la paso al otro lado. Queda con signo menos. Y eso es de variables separables. Entonces paso dividiendo el I e integro. ¿Cierto? La integral del lado derecho me da logaritmo de I derivado. No, logaritmo de I nomás. No, sí está bien. Logaritmo de I derivado integral. Entonces después, claro, lo que me queda aquí es esto. Logaritmo de I. Y al despejar el I, al pasar la exponencial, me quedo con esto. ¿Sí? Ya, vuelvo a la ecuación.
I' más P por I igual F. ¿Ok? Entonces, la primera, la solución general se forma con dos, en la combinación, en la suma de dos cosas. Una es la solución de la homogénea asociada, como lo acabo de ver, y esto es solución es una solución particular de la EDO completa, con el F. Ahora fíjense lo que pasa aquí. Voy a escribir esto así. Pues F dividido por exponencial de menos integral de P. Es lo mismo. ¿Sí? Lo escribí. Uno naturalmente no elegiría escribirla así, prefiere dejar la exponencial positiva arriba. Pero fíjense que si dejo la exponencial negativa abajo, que es lo mismo, en realidad yo identifico aquí la solución de la homogénea. Entonces, la homogénea, la solución de la homogénea revuelve aquí, se revuelve con la F, con el lado derecho, con la fuente, y entonces puedo encontrar una solución particular. ¿Ya? Entonces, esta parte es solución particular de la EDO. ¿Ya? Entonces, siempre la I se escribe, la solución de la lineal de primer orden, se escribe como una I, una solución de la homogénea, más una solución particular. Siempre se escribe así. ¿Ya? Y cuando uno resuelve un problema de valor, fíjense, la importancia de la homogénea aquí. Porque fíjense, la ecuación es lineal, ¿ya? Entonces yo pego esto aquí, pego esta fórmula que está aquí, la pego aquí, ¿cierto? Y como que la I homogénea desaparece, porque la I homogénea resuelve esto, el lado izquierdo igual 0. ¿Ya? Entonces, el rol que juega, o sea, la importancia de la particular es poder ver el lado derecho, en la que se encarga del lado derecho, decir, oye, tú derívame y multiplícame por P, eso te va a dar F. De eso se encarga la parte, la particular, la solución particular de la EDO. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, ¿y para qué quiero la homogénea? Bueno, la homogénea se encarga de la condición inicial, si ustedes se fijan. Porque va con una constante indeterminada, y entonces si yo quiero resolver un problema de valor inicial, ¿sí? Entonces la parte homogénea es la que se encarga de eso. Entonces un trabajo como en equipo. Homogénea más particular trabajan en equipo. La particular se encarga del lado derecho de la ecuación, y la homogénea se encarga de la condición inicial. ¿Ya? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente seguir la misma idea, más o menos seguir la misma idea para las ecuaciones de orden 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eh, digámoslo así, esto inspira, digámoslo así, por ser inspira, por poner un poco cursi. Entonces, esto inspira la búsqueda de soluciones particulares de P2 de la forma, de la EDO de la forma las que estamos buscando. I segunda, más P por I', más Q por I, igual F. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se resuelve esto y cuál es el método de variación de parámetros? Entonces, este es el método de variación de parámetros, lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, pongámoslo así, este es el método de variación de parámetros. ¿Ya? Ya, necesitamos ingredientes. ¿Ya? Claro, para cocinar se necesitan los ingredientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los ingredientes? Entonces, digámoslo así, vamos a suponer que tenemos un conjunto fundamental y uno, digámoslo así, conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada. ¿Ya?
y 1 y 2. ¿Ya? ¿De qué homogénea asociada me refiero? Es simplemente la misma ecuación de arriba, y segunda más P por I' más Q por I igual 0. ¿Ya? Borro el lado derecho. ¿Ya? Entonces, primera cosa, eh, eh, como les decía, voy siguiendo un poco la idea del caso de primer orden. Entonces voy a primero mirar la homogénea, que sería esta parte. ¿Ya? Les recuerdo que esta que está aquí resuelve con lado derecho igual 0. ¿Ok? Entonces supongamos que tengo eso. Por ejemplo, en el caso de coeficientes constantes. Cuando P y Q son constantes, nosotros sabemos resolver. Entonces, vamos a suponer que tenemos I1 y 2. Entonces, vuelvo a repetir. Siempre estoy repitiendo lo que se sabe, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuando los coeficientes son constantes, esto siempre se puede hacer. ¿Ya? No digo que es gratis, hay que trabajar un poquito, pero siempre se puede obtener. Cuando los coeficientes P y Q no son constantes, en general, no es fácil obtenerla. ¿Ya? Pero si tenemos una, por fórmula de Abel tenemos la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver después que hay cierta estructura de ecuaciones en las que P y Q no son constantes, que igual se puede encontrar en el conjunto fundamental de soluciones. ¿Ok? Ok. Ok. Ya, entonces vamos a suponer que es así. Ya, y entonces, el segundo paso es decir, proponemos una solución particular de la ecuación no homogénea. ¿Ya? Recuerden que esta era NH. ¿Sí? Sí, que es la misma NH que habíamos escrito al principio, ¿no? Es la misma NH que escribimos al principio. ¿Ya? Entonces vamos a poner una solución particular de NH de la forma I particular de X igual V1 de X por I1 de X más V2 de X por I2 de X con V1 y V2 no nulas, o no constantes en realidad, por determinar. ¿Ya? Entonces vamos a proponer una solución de la ecuación no homogénea con lado derecho igual a f que tenga esta estructura. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué propongo esa estructura? Porque es básicamente la estructura que tiene la que tiene la solución particular de la EDO de primer orden. Porque fíjense que esta parte es solución de la homogénea y esto es lo que yo le llamo B. Bueno, voy a esperar a que salga eso, claro. Entonces, esta parte, ¿sí? La solución la solución la solución particular de la ecuación no homogénea se forma como el producto de la homogénea por otra función B, que en principio yo no sé cómo se saca, pero en el caso de ecuaciones de orden 1 se saca con el factor integrante. Hay un método para encontrar esa B, pero es básicamente el producto de la homogénea con otra cosa que no es constante. ¿Ya? Ya, ¿y por qué pido que no sea constante? Porque si es constante no gano nada, porque tengo suma de homogénea. La suma de homogénea, de soluciones de la homogénea, es solución de la homogénea, por linealidad. Y entonces me da, si esto fuese constante, esto resuelve el lado derecho igual 0. Entonces, B constante no me sirve. ¿Ok? Ya, entonces ahora, como les digo, esta forma particular, por supuesto que si yo quiero resolver con lado derecho igual a F, ¿cierto? La F tiene que estar en la fórmula de la B. Si quiero que resuelva con lado derecho igual a B, con un lado derecho igual a F. ¿Ya? Entonces esto en principio era desconocido, pero con la integración, el factor integrante lo podía encontrar. Y entonces ese mismo espíritu es el que voy a seguir aquí, en la ecuación de orden 2. ¿Ok? Entonces fíjense que la particular, la solución con lado derecho igual a f, la que yo busco con lado derecho igual a f, se va a formar como un producto de una función desconocida, no constante, por la homogénea, pero como ahora el conjunto de soluciones de la homogénea tiene 2, tengo que considerar las 2. ¿Sí?
ecuación de orden 2. Hay dos constantes indeterminadas, hay dos soluciones de la ecuación homogénea que son linealmente independientes, entonces los voy a considerar las dos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahora voy a escribir el método, o cómo llegamos al... El método entrega una fórmula, básicamente. El método me entrega una fórmula que se tiene, en espíritu es como esto. Vamos a ver que no es exactamente lo mismo, es bastante más compleja, pero sigue este mismo espíritu. Y entonces aquí voy a explicar cómo llegamos a la fórmula. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Ok, continúo entonces. Entonces ahora imponemos que I particular sea solución. ¿Ya? Entonces tengo que calcular la derivada de I particular, la segunda derivada de I particular y reemplazarle la E de O y ver qué es lo que me da. ¿Ok? Ya, entonces calculo, a ver, simplemente para no escribir tanto, o para no... Déjenme llamarle a esta I particular, la voy a llamar I nomás. ¿Ok? Fíjense, lo voy a llamar Y, ¿no? Y entonces voy a derivar. Entonces me queda I' es igual a B1' por I1, regla de producto, más B1 por I1' más V2' I2 más V2 por I2'. ¿Ok? Ya, después yo tengo que reemplazar Y o Y particular aquí. Por eso necesito la primera derivada, después necesito calcular la segunda derivada, reemplazar, imponer que eso sea igual a F y encontrar una fórmula para B1 y B2. ¿Ok? Pero no sabemos en rigor no sabemos resolver ecuaciones diferenciales de orden 2, es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, si yo calculo la primera derivada, la segunda derivada de mi propuesta de solución, van a aparecer segundas derivadas de B1 y segundas derivadas de B2, que es letal, porque yo no sé realmente resolver eso. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, entonces, al calcular, pongamos como segundo, claro. Entonces, al calcular y segunda, aparecerán B1 segunda y B2 segunda, ¿sí? Y como B1 y B2 son incógnitas, no sabemos quiénes son, de hecho la andamos buscando, que aparezcan segundas derivadas de ella es letal, no nos va a permitir, o sea, no reduzco nada el problema, ¿cierto? Y como B1 y B2 son incógnitas, esto eh, impide, impide, ¿cómo se dice esto? Impide simplificar el problema. Entonces, repito, disculpen mi redacción. Propongo, en vista de lo que sucede en el caso de primer orden, lineal de primer orden, propongo una solución de esta forma, ¿sí? Con B1 y B2 incógnita. Entonces, si yo quiero que esto sea solución, tengo que calcular su primera y segunda derivada. ¿Ya? Entonces, forzosamente, la segunda derivada de I va a acarrear segundas derivadas de B1 y B2, pero queremos aprender a resolver ecuaciones de orden 2. Entonces, no simplifico nada el problema. Entonces, lo simplificamos a la fuerza. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, entonces lo simplificamos a la fuerza. Imponiendo que
lo que me entregue segundas derivadas de B1 y B2, cuando yo derive de nuevo y no exista. ¿Ya? O sea, voy a imponer que este término que está aquí, lo que me va a llegar a segundas derivadas de B1, eso, y lo que me va a llevar a segundas derivadas de B2, es decir, eso sea cero, lo mato desde antes. ¿Ok? Entonces voy a imponer que B1' por I1 más B2' por I2 sea igual a 0. Y esto yo lo guardo aquí, ¿eh? Le voy a poner 1 a esto. Lo guardo en una cajita. ¿Ok? Entonces yo me recuerdo la primera vez que hice este curso, tenía que hacer clase de fórmula de variación de parámetros, que es esta clase misma. Y entonces empecé a investigar esta condición tan rara, como decir, simplificar a la mala, es un poco Barça, es como, no sé cómo decir, un poco, no es muy elegante, digámoslo así, no es matemáticamente elegante. Entonces traté de entender esta condición 1, qué significará que haya, será una condición de ortogonalidad de B1 con B2 con respecto a I1 y 2, visto como espacios vectoriales, así cosas, pasándome rollo. Y entonces no encontré nada, y no encontré nada en los libros. Entonces le pregunté a un profesor, un mentor, maestro de ecuaciones diferenciales, y le pregunté, ¿qué significa esta condición? Y entonces su respuesta me defraudó bastante, pero me dejó tranquilo. Entonces lo que me dijo él es, mira, esta cosa es del siglo XIX, esta cosa, o quizás antes, no sé, pero no había computador, no había ni siquiera calculadora. Y la gente necesitaba resolver ecuaciones diferenciales. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué pasa si imponemos esto para simplificar esta cosa? ¿Sí? Para decir, oye, no sabemos resolver ecuaciones de orden 2 y si proponemos una solución de este tipo, van a aparecer segundas derivadas de incógnita, lo que no reduce en nada el problema, en darse vuelta en círculo. Entonces impongamos esto y vemos qué pasa. Impusieron eso, vieron qué pasaba y vieron que resolvían la ecuación. ¿Ya? Entonces, más que nada, atrevimiento y astucia, más que otra cosa. ¿Ok? Ok, entonces vamos a guardar esto aquí, como les digo, y continuamos. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿cierto? Si uno mira la expresión anterior de I', entonces eso, espera que llegue esto, eso y eso es cero. Por lo tanto, I1' va a quedar, I' va a quedar derivada de eso y eso nomás. Entonces va a aparecer B1' y 1' más B1 y 1 segunda, ¿cierto? Que sería la derivada de esto. ¿Ya? B1' y 1' más B1 y 1 segunda, más V2' y 2' más V2 y 2'. Esa sería la segunda derivada. ¿Ok? Y entonces ahora reemplazamos el laedo. Reemplazamos el laedo. Entonces tenemos I es V1 y 1 más V2 y 2. Después, I' es igual a V1 y 1' más B2 y 2'. Aquí usamos 1, ¿cierto? La condición 1. O sea, esto. La simplificación. ¿Ya? Y entonces después I2', el monstruo, te queda B1', I1' más B1 y 1 segunda más B2', I2' más B2 y 2 segunda. Y yo impongo que esto sea solución. ¿Qué significa? Que esta sea solución. Es decir, que esto más, voy a ver si se mira, si se ve el puntero. Esto y segunda más P veces I' más Q veces I me tiene que dar F. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar esto por P
dice que esto por P, y esto por Q, es decir, esto por Q, esto por Q, todo esto sumado, ¿sí? Como yo quiero que I solita sea solución de la EDO con lado derecho igual a F, entonces esto va a ser igual a F por este lado, y por este otro lado lo que va a pasar es que voy a usar que I1 y 2 son soluciones. Entonces si yo miro, a ver, ¿qué color uso aquí? Gris. Si yo miro este término con este término, con este término, yo lo junto esos tres términos, lo que tengo es V2 como factor común, lo voy a escribir aquí, V2 como factor común, factor de I2 segunda, más P por I2' más Q por I2. Pero I2 es solución de la ecuación homogénea, así que esto es cero. Entonces eso muere. ¿Sí? De manera análoga, ahora con morado aquí, si yo junto este que está aquí, con este que está aquí, con este que está aquí, pasa exactamente lo mismo. Lo que ahora es el factor común va a ser V1, factor de de I1, P por I1 prima, I1 segunda, más P por I1 prima, más Q por I1. Pero como I1 también es solución de la homogénea, eso también es cero. Así que lo único que sobrevive es este término que está aquí y este término que está aquí. Entonces, esto que está acá me entrega V1' y 1' más V2' y 2'. ¿Sí? Y esto lo voy a guardar también en una cajita y le voy a llamar 2. ¿Ok? Ok, entonces juntando 1 y 2, las dos cajitas, ¿cierto? Juntando 1 y 2, tengo lo siguiente. Voy a volver a 1. 1 es esto. V1' y 1 más V2' y 2 es 0. V1' y 1 más V2' y 2 igual 0. Y 2, que esta otra cajita, me dice que V1' y 1' más V2' y 2' igual a F. Me queda un sistema de ecuaciones. Me queda un sistema de ecuaciones diferenciales, si ustedes se fijan. Ahora, claro, uno no lo ve. Aquí las incógnitas son V1 y V2, ¿eh? No perdamos de vista eso. V1 y V2 son las que me interesan. ¿Sí? Porque I1 y 2, y por lo tanto sus derivadas son conocidas, y la F también es conocida. ¿Sí? Esto es un sistema de EDO, con incógnitas V1 y V2. ¿Ok? Ahora, este es un sistema, se puede ver como un sistema lineal. ¿Ok? Piensen de que V1' y V2' son números, y que I1 y 2, y 1' y 2' son números, y F es un número. ¿Ya? Piénselo así, veámoslo mnemotécnicamente nomás, por el momento. Este sistema es equivalente al siguiente sistema matricial, es I1 y 2, I1' y 2', factor de V1', V2' igual 0F. ¿Cierto? Aquí está la incógnita. En V1', V2' son la incógnita. Esas son las incógnitas. ¿Ya? Y yo puedo resolver este sistema de manera única si esta matriz de datos, ¿ya? Recuerdo que I1 y 2 son conocidas, si esta matriz de datos que está aquí es invertible. ¿Cuándo sé que una matriz invertible? Una matriz invertible cuando su determinante es distinto de cero, ¿cierto?
Y en este caso el determinante de la matriz es I1 por I2' menos I2 por I1', es decir, el Wronskiano asociado a I1 y I2. Apareció de nuevo el Wronskiano. ¿Sí? Ya, creo que tenía anotada por aquí la fórmula. No, no la tenía anotada. Eso voy a tener que resolver este sistema. Bueno. Ya, entonces, ¿cómo resuelve este sistema? Hay reglas de Kramer, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? Tengo que calcular la inversa. ¿Cuál es la inversa de esta matriz? La inversa de esta matriz es 1 partido del determinante, la diagonal intercambiada y cambiar de signo aquí, ¿no? A ver. Claro, tengo A, B, C, D por D, A menos B menos C, así es. Entonces cuando multiplico A, D, filas por columna, entonces me queda A por D menos BC, dividido por el determinante me da 1. A menos B más B menos A me da 0, claro. Entonces me queda así. Entonces la inversa de esta matriz, ya no quiero, ya entonces la inversa de la matriz, 1 partido por el determinante, girar la diagonal y cambiar el signo a la antidiagonal. ¿Ya? Entonces, insisto, determinante de esta matriz es I1, I2' menos I2, I1', es decir, el Wronskiano asociado a I1 y 2. ¿Sí? Ese es el determinante de la matriz. Y entonces, V1', V2' es igual a esa matriz, llamémosla esta matriz A. Llamémosla esta matriz A. Entonces la solución V1, V2 es A a la menos 1 por 0F. Pero A a la menos 1, como decía, es 1 partido por el Wronskiano, es decir, el determinante, por la matriz en donde cambio el orden de la diagonal, o sea, me queda I2' arriba y 1 abajo, y le cambio el signo a la antidiagonal. Entonces me queda menos I2 arriba, menos I1' abajo. ¿Bien? Y entonces esto me queda fila por columna. Entonces me queda 1 partido por el Wronskiano, fila por columna, me queda I2' por 0 me da 0, más menos I2 por F. Entonces arriba me queda menos I2 por F. Y después el segundo, fila por columna, me queda menos I1' por 0, 0, más I2 por F. Entonces, perdón, I1 por F. Entonces me queda I1 por F. ¿Mm? Me queda V1', V2'. Entonces, V1' es igual a menos I2 por F partido por el Wronskiano. Y tomando una primitiva, tengo esa fórmula, mientras que V2 va a ser la integral de I1 por F partido por el Wronskiano. ¿Ok? Déjenme chequear, a ver. Ya, ya entonces, insisto, entonces, dos vectores son iguales y sus coordenadas son iguales. Entonces, de acá sale que V1' es igual a menos I2 sobre F partido por el Wronskiano. ¿Cierto? Y entonces, yo quiero V1, porque V1 es la que voy a reemplazar acá. Aquí. Ah, ¿Ok? ya. Y entonces yo integro nomás. Tomo la primitiva. Entonces, al tomar la primitiva, voy para acá. Y lo mismo para la segunda coordenada. Ah, ya, ya, ¿Sí? ya entendí. Sí, gracias. Entonces, sí. Entonces, por lo tanto, solución particular va a tener la forma I particular de que va a ser I1, que es dato, por integral, todo este mono, menos I2 por F partido por el Wronskiano, más I2 por V2. Recuerden que este era V1. Y este va a ser V2, y V2 es
I1 por F partido por el Wronskiano. ¿Ya? Ya, entonces vuelvo a aquí me van a tratar de chanta, pero no tanto. Fíjense, vuelvo a la ecuación de orden 1. Oh, se arruinó todo esto. Vuelvo a la ecuación de orden 1. Entonces, la ecuación de orden 1, la solución particular, tenía la forma homogénea por la integral del lado derecho dividido por la homogénea. Pero en el caso de orden 2 tenemos dos homogéneas. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, pasa algo un poco más elaborado, que es lo que advertí al principio. Entonces, fíjense que sigue más o menos la misma estructura. Es homogénea por integral del lado derecho. Y ahora no es dividido por homogénea, porque tenemos dos homogéneas, pero una combinación de las dos. Fíjense que abajo el Wronskiano, no se olviden que esto que está aquí abajo es, en este caso es I1 por I2' más I1, perdón, menos I1' por I2. ¿Sí? Entonces, claro, no se pueden cancelar aquí, no hay un cancelamiento aquí. ¿Ya? Pero, grosso modo, lo que va abajo tiene como orden 2, porque hay un producto. Es una resta de productos. ¿Ya? Ya, no quiero dorar mucho la píldora, simplemente decir, esta es la fórmula y se emparenta con, obviamente, la diferencia evidente del cambio de orden, aumentar el orden en la ecuación, pero sigue la misma estructura. ¿Sí? Ya, y por lo tanto, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula de variación de parámetros. Esta es la fórmula de variación de parámetros para una solución particular de la ecuación no homogénea. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat. Profe, ¿las gráficas se intersectan al ver un sistema de Edo? Es que es difícil ahora, porque las soluciones son, en un sistema de Edo las soluciones son funciones, entonces no hay... A ver, no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Las gráficas de las soluciones? Buena pregunta. Puede que sí, puede que no, digámoslo así. O sea, tengo un sistema de Edo, un sistema general. Eh, a ver, puede que sí o puede que no, esa es la respuesta. O sea, aquí, primero, primero las soluciones están determinadas salvo una constante, porque después tomo primitiva. ¿Ya? Voy a ir, de hecho, justamente iba a hablar de eso. Fíjense que aquí yo tengo que primitivizar, pero siempre la primitivización tiene un costo con una constante indeterminada. Entonces, aquí yo puedo encontrar dos soluciones, ya que no se intersectan, pero a una le puedo sumar una constante para que se corten. Entonces puede que sí se corten y puede que no, o puede que no. Pero no es relevante. No es relevante. Es interesante, pero no es relevante. ¿Ok? Ya, ahora, vuelvo a esto de la constante indeterminada. En rigor yo debería decir, pero esto es más C. ¿Ya? Ya, ¿por qué uno se la echa al bolsillo y dice, no, ¿sabéis qué? No voy a considerar esa C, voy a tomar la primitiva con constante indeterminada, la voy a determinar y voy a decir que es cero. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar la solución general. Entonces, de acá, una vez encontrada la I particular, la solución general
de la ecuación no homogénea tiene la forma y de x, y general, digamos, y general, y solución general, va a tener la forma constante 1 por i1, más constante 2 por i2, más i particular. ¿Ok? Esto con x, esto con x, esto con x. ¿Ya? Esa es la fórmula general de la EDO no homogénea, de la solución general. ¿Ok? Ya, entonces, dos cosas. Voy a lo de la constante indeterminada en la fórmula de variación de parámetros. Primero, esto de nuevo sigue la misma esencia del caso de orden 1. Entonces, en el caso de orden 1, vuelvo para atrás, se va a demorar un poquito esta cosa. En el caso de orden 1, como les decía al principio, hay un... ahí llegué. Ya, en el caso de orden 1 hay un juego de equipo, digámoslo así, entre la homogénea y la particular. La particular se encarga del lado derecho, yo lo dije al principio, se encarga de la F. Y la homogénea se encarga de la condición inicial. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces, insisto, en la solución general de la lineal de primer orden no homogénea, la solución de la homogénea asociada se encarga de la condición inicial, por esta constante indeterminada C, y la solución particular se encarga del lado derecho. Es un juego de equipo. En la ecuación de orden 2, la solución general tiene esta forma, ¿sí? Y pasa lo mismo, pero ahora necesitamos dos constantes indeterminadas, porque es una ecuación de orden 2. Entonces, de nuevo, esta parte, que siempre es solución de la homogénea, porque es combinación lineal de soluciones de la homogénea, se encarga de las condiciones iniciales del problema, de i en x0 y i' en x0. Y esta parte, la particular, se encarga del lado derecho en la ecuación no homogénea, de la f. Entonces, de nuevo hay un juego de equipo. ¿Y por qué no me importa la constante indeterminada en la primitivización del método de variación de parámetros? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo, por ejemplo, B1 le sumo 1, por decir algo, es decir, una constante, le sumo, no sé, le sumo 5, no sé, cualquier constante, entonces aquí va a ir B1 más 5. ¿Sí? Entonces aquí lo que va a salir va a ser I1 por B1, que en la que yo escribí sin constante determinada, más 5 por I1. Sigámosle la pista al 5. Y entonces aquí me va a quedar esto mismo, de aquí va a salir un 5 por I1, ¿sí? Que yo, pum, lo mando a esa constante indeterminada de ahí. Entonces como que estas constantes indeterminadas de la fórmula general absorben las constantes indeterminadas al primitivizar en la fórmula de variación de parámetros. ¿Se fijan? Entonces no saco nada con agregar una constante indeterminada a esta altura, porque va a ser absorbida en la fórmula general. Entonces, chao, ¿para qué me va a complicar la vida? No considero la constante indeterminada aquí, porque finalmente va a ser absorbida. Entrego esta fórmula más simple. ¿Ok? Y la fórmula general se encarga de todo el resto. ¿Ok? Entonces, no consideren constante indeterminada en la primitivización de B1' y B2' aquí, en la fórmula de variación. ¿Ok? Ok, entonces, toda solución, ¿sí?, de la ecuación, entonces, moraleja, toda solución de la ecuación no homogénea, I segunda, más P por I', más Q por I igual F, tiene la forma esta, tiene esta forma, ¿sí? Y C1, C2 se determinan con las condiciones iniciales en un problema de valor inicial. ¿Ok?
Que hora es 10:34, quedan 5 minutos. Preguntas, no alcancé a hacer ejemplo. Preguntas. Entonces, estoy atento a sus preguntas, pero les voy a dejar propuesto. Encuentre la solución del PBI. Y segunda más I igual seno de X. ¿Sí? Con condición inicial I en 0 igual 0 y prima en 0 igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Para resolver esto, ¿cierto? Primero se encuentran un conjunto fundamental. Y 1 y 2. Y ese ya lo hicimos por esta ecuación. Conjunto fundamental de la E2 homogénea. De la homogénea. De la ecuación homogénea asociada, es decir, poner aquí 0. Esa la hicimos. Y después, segundo, se encuentra la solución general que está dada por esta fórmula que está aquí. Donde I particular, esa se conoce, seno y coseno, y esta se encuentra usando esta fórmula. Está ahí. ¿Ya? Y tercero, se imponen las condiciones iniciales. ¿Ya? Uno sabe que este problema tiene una única solución. Esa única solución se encuentra con esta fórmula más imponer las condiciones iniciales. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. De haber buenas nuevas, habría, o sea, de no haber paro, digámoslo así, partiríamos con este ejercicio la próxima clase. Si no, es fácil de resolver, es aplicar las fórmulas que acabo de describir. Preguntas. Profe, la diapo anterior. ¿Ahí? Sí. No, ya entendí. Preguntas. ¿Preguntas, dudas? Profe, la guía de estos ejercicios ya está en el... No. en el... No está todavía. Voy a subir una guía como semanal y voy a subir al tiro la guía de toda la unidad, que es una guía bien completa. ¿Ok? Esa la tengo lista, pero no tengo lista la de ahora. Va a estar en el Moodle. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, entonces voy a parar aquí la grabación. Ya, entonces, para resolver esto. Lo primero, siempre se sigue este orden, exactamente este orden que está aquí. Entonces, siempre que se trabaja, bueno, en este caso particular, pero en general, para cualquier ecuación lineal de orden 2 no homogénea, se procede de la siguiente manera. Primero se trabaja la homogénea. Te olvidas del lado derecho. ¿Ok? Te olvidas del lado derecho, pones 0 aquí y trabajas solamente la ecuación homogénea. ¿Ya? Entonces, en este caso, como los coeficientes son constantes, es fácil encontrar el conjunto fundamental de soluciones con el polinomio característico, etc. ¿Ok? Después, el segundo paso es que ya una vez que tienes I1 y I2, tienes todas las herramientas para poder aplicar el método de variación de parámetros, para encontrar la particular, ¿cierto? Entonces, tienes la F, que en este caso va a ser seno, tienes I1 e I2, que van a ser las soluciones de la ecuación homogénea, tienes el Wronskiano, que es simplemente revolver la I1 en la I2 y las derivadas, ¿cierto? Es I1 por I2' menos I1 por I2, menos I2 por I1'. Entonces, todo esto tú lo conoces una vez que resolviste esta primera parte. Entonces, por eso se ataca primero la homogénea. Atacas la homogénea, la resuelves, usas fórmula de variación de parámetros, encuentras la solución particular,
Y entonces, escribiendo C1 por I1 más C2 por I2 más I particular, esa es la solución general. ¿Ya? Entonces, como digo, la particular se encarga de la no homogeneidad del lado derecho. No sé, ¿para qué el lado derecho sería así, no sé. Y la combinación lineal de la homogénea siempre se encarga de las condiciones iniciales. Si ustedes miran, uno dice, ya, pero esto ya es solución. Si ustedes se echan al bolsillo esta combinación lineal y solamente consideran como la particular, como la solución general, probablemente no van a poder resolver este problema de valor inicial. Puede ser incompatible. Estas dos condiciones pueden ser incompatibles con esta solita. Pero, si consideran esta combinación lineal, siempre van a poder resolver la ecuación. Siempre van a poder poner las condiciones iniciales. Y entonces van a encontrar la solución, la única solución de este problema. Este problema tiene unicidad. Entonces, en resumen, trabajan en la homogénea, encuentran el conjunto fundamental. Trabajan en la no homogénea, encuentran la solución particular. Con la solución particular, encuentran la solución general, que es simplemente escribir esto que está aquí. Eso lo van a tener de la primera parte, esto lo van a tener de la segunda parte, y entonces, escribiendo esta expresión, tienen la solución general. Y una vez que tienen la solución general, imponen las condiciones iniciales para encontrar C1 y C2. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Bueno, no hay más preguntas. Ah, ahí hay una pregunta en el chat. Ramón Parra, profesor, si P y Q no fueran constantes, ¿lo veremos más adelante cómo se resuelven? Sí. Insisto, ni yo tengo respuesta, ni nadie en general, el mejor matemático del mundo, tiene una fórmula general para resolver una EDO de coeficientes no constantes. ¿Ok? En el caso de coeficientes constantes está totalmente resuelto. Ustedes siempre lo van a poder resolver. Pero si no es de coeficientes constantes, vamos a tener que ver alguna estructura, algunas que tienen método. Pero en general no se puede. Entonces, la ecuación permite hacer una reducción, hacer un cambio variable, por ejemplo, por eso insistimos tanto en los cambios variables, para encontrar las soluciones de la homogénea. Fíjense que con la homogénea, este método es independiente si la P y la Q y la F sean como sea. Es súper potente este método. ¿Ya? El método más potente para resolver ecuaciones no homogéneas. Pero necesita estas dos, las de la homogénea. ¿Ya? Y para eso no tenemos fórmula general. Ahora, si tengo una, por Abel tengo la otra. ¿Ok? Entonces la respuesta es sí. Vamos a ver algunos casos particulares después. ¿Ok? Claro, entonces, si se tiene una, se tiene la segunda, y ahí ganamos todo. Pero en general ni siquiera sé cómo se saca una. Entonces ahí hay que trabajar un poquito.